Buenas noches. Gracias por asistir a la presentación del libro Los economistas de Pinochet, la Escuela de Chicago en Chile, de Juan Gabriel Valdés. El lanzamiento se está realizando de manera remota desde el Aquileo de Valdivia, donde se encuentra nuestro autor y cada uno de nuestros presentadores, obviamente, en su espacio. Para nosotros reviste una especial alegría porque es un libro que consideramos muy trascendente en la comprensión del análisis del modelo económico chileno y nos emociona poderlo sacar después de tantos años de publicar en inglés, ya que salvo una edición parcial que hubo hace muchos años en Ediciones B, nunca estuvo editado íntegramente en español. Incluso en su versión actual se incluye un prólogo y un curioso bonus en el que el propio Friedman da su opinión sobre el libro. Tenemos el honor de contar con la presencia de tres presentadores. En primer lugar, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y de quien se incluye una hermosa cita en la contratapa. Carola Fuentes, periodista, documentalista con amplia trayectoria y correalizadora del documental de los Chicago Boys en 2015, que el texto fue utilizado claramente como una fuente. Y por último, Patricio Fernández, escritor, periodista y socio fundador del diario The Clinic. Y por supuesto nos acompaña nuestro autor, Juan Gabriel Valdés, cientista político que ha ocupado distintos cargos públicos y diplomáticos, además de ser académico. Primero daré la palabra a nuestra coanfitriona Beatriz Zamorano, que es gestora cultural y socia de la Aquileo Valdivia, para que nos dé un breve saludo. ¿Desconectar la cámara? A ver, hay una dificultad técnica, ¿sí? Desconecta la cámara y voy a entrar por ti. Aprovecho para... Hola, buenas tardes. Mucho gusto saludarlos a todos. Bueno, estoy con barbijo, con mascarilla para poder proteger a los 4 o 5 que estamos aquí. Oye, un gusto saludarlos a todos. La verdad que estamos muy contentos de que pudiéramos hacer esto desde Valdivia. Yo les contaba en un correo que estamos al lado del Calle Calle. Esto fue idea de Juan Gabriel. Tomó forma con el Fondo de Cultura de Chile, así que muchas gracias. La descentralización y la cultura ante todo, así que están en su casa y los esperamos cuando vengan y cuando se pueda aquí en Valdivia. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Beatriz. Entonces procederíamos en el orden antes citado, empezando por Ennio, que... Señor rector. Encantado, sí. Oye, realmente un privilegio que esto esté ocurriendo. Reparaba que estaba en la colección de historia, y como solía ocurrir a veces en el liceo, ya uno se pregunta si tuviera que ser más específico, si es historia de Chile o historia universal, como suele llamarse. Porque claramente Juan Gabriel está entregando una de los análisis, de las crónicas, de un evento absolutamente trascendente en muchas dimensiones y curiosísimamente ignorado. O sea, pienso que lo que pasó desde el punto de vista de los académicos que generaron el modelo de sociedad que impulsa a Pinochet, ya es único en, por decirlo de alguna manera, no quiero ser irónico, inevitable, sin embargo, ya una suerte de modestia infinita, de paternidad irresponsable, ya hay como una cosa muy curiosa de que el mundo académico no haya querido decir nunca: nosotros somos los autores de este proceso, y de escribirlo. Es posible que eso se deba a un cierto malestar por aparecer como los que le otorgan cuerpo intelectual a una dictadura tan atroz, ¿ya? Pero que de hecho también eran ministros. Entonces, el por qué disociar lo que ocurre en la dinámica de la academia, de el modelo de sociedad que se implanta a través de una dictadura feroz,
es creo una pregunta que tanto para la academia como para la política es clave. Y por supuesto, el corolario de lo que acabo de decir, ¿ya? Que este Departamento de Economía nunca cuenta orgulloso como debería estarlo, si es un modelo que después de todo se impone, tiene proyecciones a todo el mundo, es como para estar orgullosísimo de eso. Después llega en Chile la transición y nadie se atreve a mover mucho lo que ellos habían dicho desde esta plataforma académica. Entonces me parece que realmente es una cosa excepcional. Y Juan Gabriel hace un trabajo extraordinario, porque lo que él hace precisamente es eso. Él lo que muestra es dónde está lo que articula un trabajo intelectual con una expresión en política contingente y en modelo social. O sea, es el sueño de un intelectual. O sea, a partir de mis ideas voy a hacer que el mundo cambie. Yo creo que esto es tan cerca, digamos, de lo que podría haber soñado cualquiera de los grandes pensadores en ciencia política, que ellos lo consiguieron. Entonces, es súper interesante que ese modelo quede oculto y es para estar extraordinariamente agradecido, no solamente agradecido, admirado, porque realmente no solamente lo hace Juan Gabriel ese trabajo, sino que lo hace de una manera espléndida, con una documentación, con una capacidad de hilvanar ideas, de ir permanentemente conectando estos dos mundos, la política y la academia, que es la esencia, digamos, de lo que ocurrió en Chile. Ahora, a mí, en primer lugar, una cosa que me llamó siempre la atención de esto, y que creo que el libro lo describe muy bien, es que lo que ocurre desde la escuela, desde la gente del Departamento de Economía, ya entre paréntesis, yo creo que es útil también, es fundamental decirlo, el Departamento de Economía de la Universidad Católica, pero es la Universidad Católica que también tuvo como rector a Fernando Castillo Velasco, que tuvo como dirigente estudiantil a Miguel Ángel Solar, que tuvo instancias como el Centro de Estudio de la Radio Nacional, con Chonchol, Garretón, o sea, no toca, digamos, a la universidad como institución, pero sí a este claustro de académicos que estaban ahí en el Departamento de Economía. Entonces, en esta interacción, a mí me parece que hay un razonamiento axiomático que yo creo que se ha visto muy pocas veces en el mundo de la política, porque ellos, más que como ciencia política, como ciencia social o como ciencia biológica, lo que hacen es una cosa más bien euclidiana, o sea, a partir de ciertos axiomas, ¿ya? Los seres humanos son fundamentalmente, piensan en sí mismos y en su propio bien. Hay una cantidad de lo privado por su propia naturaleza tiene que ser mejor que lo público. Y no un largo etcétera, un corto etcétera de lo que son los axiomas fundamentales que hablan del ser humano. Y eso ellos lo deducen, lo van traduciendo con un integrismo increíble. O sea, yo creo que hay pocos casos en que se parte de la base de que se poseen verdades fundamentales y que lo que hay que hacer es llevar eso al mundo de la realidad. O sea, es realmente una inversión de lo que suele ocurrir a la edad de 12 o 13 meses en que uno se incorpora al mundo de la realidad. Esto es, uno incorpora la realidad al pensamiento, 12, 13 meses de edad, quiero decir, ¿ya? Al pensamiento. Ahora, quisiera plantear que a lo mejor esta disociación no es tal, no son cosas tan separables, o sea, hay mucho más unidad, hay mucho más armonía entre la dictadura feroz y este pensamiento integrista de lo que uno puede hacer. Y si uno lee el libro de Juan Gabriel, como le comienzan a quedar claras cosas que antes estaban muy estas típicas contradicciones, pero ¿cómo este liberalismo con un dictador? Es que no, es que lo que pasa es que aquí hay una idea que es muy afín a la dictadura y que es la idea de un determinismo. Es por sobre todo un concepto determinista del ser humano y de la sociedad. Es que nosotros estamos sobrepasados por una condición humana, por una naturaleza humana, y es esa la naturaleza humana que la que sencillamente tenemos que dejar que se exprese sin cortapisas, como el Estado u otras connotaciones que le van quitando la posibilidad de expresión a esta cosa que es la esencia del ser humano y que ellos la explican en este conjunto de preceptos. Yo creo que eso que Juan Gabriel logra
dilucidar, desarticular en su libro, yo diría, es un aporte al pensamiento del vínculo, incluso en un debate en el cual Juan Gabriel debió estar en ese debate, que fue un debate que ocurrió en los años, a principios de los fines de los 70, principios de los 80, y que fue el debate de la sociobiología. Y yo lo que quiero, para terminar, es rendir un homenaje a Juan Gabriel desde las palabras de un rector de la Universidad de Chile, que es un pensador notable, porque creo que juega, hay algo así como hacen los números, los videntes, en que un vidente contesta una pregunta que aún no se ha formulado. Entonces, como divertí una secuencia temporal en que lo que voy a leerle muy rápidamente de Eugenio González, dicho en el año 57 en un debate en el Senado con otro senador del Partido Conservador por Atacama y Coquimbo, creo que es la mejor respuesta que uno puede darle al modelo neoliberal que está, en un cierto sentido, deconstruyendo Juan Gabriel, ¿ya? Pero este aporte, ¿ya? a esta cosa que se impuso y que salió por todos lados, creo que es clave. Voy a leer lo de Eugenio González y espero no emocionarme, porque realmente es emocionante leer algo escrito en Chile, ¿ya? En 1957. Leo: para justificar su defensa del capitalismo, nuestro honorable colega ha incurrido, no obstante, a las características de la naturaleza humana, entre las cuales el afán de utilidad de ganancia, de lucro, el afán egoísta de bienestar individual, serían el motor insustituible del progreso económico. Me atrevo a pensar que el honorable senador por Atacama y Coquimbo, por favor pongan atención, ha hecho esta afirmación con secreta tristeza, porque es una afirmación sobremanera pesimista que contraría crudamente, no me cabe duda, su conciencia de cristiano. Existe una naturaleza humana tan inmodificable en su primitivismo ético, ajena al devenir histórico, la misma sean cuales fueren las condiciones sociales y culturales. ¿Qué sentido tendría entonces el mensaje de superación moral del cristianismo, la voluntad de lucha contra el mal que se afirma en su fe militante? Todo eso entraría en el círculo de las grandes ilusiones generosas que pueden realizarse acaso en series de excepción, alejados del mundo, pero que no tendrán ninguna eficacia en la determinación de actividades colectivas. Y termina con una frase brillante: la tan mentada naturaleza humana no es una entidad intemporal inmutable, es también, en gran medida al menos, una variable histórica. Yo creo que este libro hoy día en Chile, en que tenemos que discutir un nuevo modelo de sociedad, en que tenemos que entender cómo llegamos al momento en que estamos, en que entendemos por sobre todo que replantear una visión sistémica, esta unidad que logra Juan Gabriel de lo que es la academia, lo que es el pensamiento, lo que es el intelecto y lo que es la implementación en una sociedad de un modelo, creo que es una contribución que no tengo palabras para expresar el agradecimiento para con el autor de este libro y con ustedes como editorial. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Le damos la palabra a Carola Fuentes. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación y gracias al rector también por sus palabras. Y increíble escuchar que eso se haya escrito en la mitad del siglo pasado. Yo quiero sumarme a los agradecimientos también a Juan Gabriel por su primer libro, por su edición en inglés, al agradecimiento que puso en el prólogo de esta edición también. Pero sobre todo quiero agradecerle el rigor de la investigación. Yo la verdad es que leí este libro, yo lo leí por primera vez en el 2012, que llegó a mis manos, cuando empezamos a pensar en la idea de hacer un documental sobre los Chicago Boys. Alguien me lo recomendó, habían muy poquitas ediciones, alguien por ahí tenía la versión en inglés, y yo empecé a leer página por página. De hecho, debo haber convivido con ese libro por lo menos unos 3 años, hasta que exhibimos y estrenamos la película el 2015. Lamentablemente no alcancé hoy día a ir a la oficina a buscarlo, pero es casi una pieza de museo por la cantidad de post-its que tiene, y rayados y comentarios.
Y me acompañó, diría yo, que en casi todas las entrevistas que hicimos con Rafael Valdeavellano, que es mi marido y codirector de la película, que hicimos a los Chicago Boys para el documental. ¿Y por qué me acompañaba? Porque me daba la certeza de que ahí estaban los datos concretos, con un rigor impresionante, con un detalle maravilloso y sobre todo con la tranquilidad que me daba a mí de que no me iban a poder rebatir o desmentir. Mis personajes, que eran los Chicago Boys que Juan Gabriel había entrevistado, investigado y en ese libro publicado. Es curioso porque leí ahora la versión en español, la releí por encima. Muchas páginas, me alegró ver que son tantas páginas como la versión en inglés. Y me salté porque Juan Gabriel me había ya soplado que hacia el final estaba esta joya de la carta de Friedman, que encontré fascinante también, y me encantó. Voy a leer una frasecita que Friedman pone, que pareciera ser como una ofensa, pero es un piropo, Juan Gabriel, cuando dice: Valdés valora el libro, obviamente, pero después dice: Valdés no es economista y no entiende realmente el razonamiento económico que describe de una forma demasiado simplista, dice Friedman. Y después dice, tira su lanza, ¿no? Conoce las palabras, pero no tiene la música. La verdad es que ese era el terror que yo tenía cada vez que iba a entrevistar a uno de los Chicago Boys, de que me ningunearan por no conocer, como dice Friedman, la música de la ciencia económica, ¿cierto? Y de hecho me pasó, obviamente, por mucho que yo fuera con el libro de Juan Gabriel y por mucho que yo hubiera estudiado, nunca iba a poder estar a la altura de estos doctores en economía, por lo que rápidamente en mi película desvié el foco y ya no decidí no cuestionar ni investigar las decisiones económicas que habían tomado, que por lo demás estaban tan bien reflejadas en el libro, sino que dedicarnos a preguntarles por los valores que había detrás de esas decisiones y que fueron los valores que finalmente creemos nosotros se permearon en el modelo y conformaron el país en el que vivimos hoy. Así es que, Juan Gabriel, comparto contigo el orgullo de las palabras de Friedman. Y quisiera devolver leyendo un parrafito también que Juan Gabriel hace, muy interesante, una frase y una afirmación que hace. Yo creo que esta introducción estaba en el libro en inglés también. Y aquí relevo a Juan Gabriel cuando dice: la dirección de los Chicago Boys puede ser juzgada en varias y complejas formas. Sin embargo, su comportamiento como economistas resulta sorpresivo tanto por su simplicidad como por su transparencia. Devuelve aquí Juan Gabriel las palabras de Milton. Según su propia definición, este rol es distinto a cualquier noción de la economía como un arte de la persuasión. Lejos de aceptar la pluralidad de puntos de vista sobre la economía o incluso de la complejidad del proceso en la toma de decisiones que afectarán a millones de personas, los Chicago Boys conciben la economía de una forma enteramente dogmática, como una ciencia que necesita ser impuesta por el bien de la propia economía y por lo tanto de la sociedad completa. Para mí esto es fundamental porque explica la ceguera que tuvieron cuando aplicaron, implementaron sus medidas con respecto a los resultados que provocaron en la población, cuando pensaron que la pobreza, el desempleo, la represión para imponer estas medidas eran males menores al lado del beneficio económico que se iba a tener, y también explica la ceguera que han tenido no solo los Chicago Boys, sino que quienes han sido influenciados por su mirada en Chile, que son los empresarios y la derecha, durante el estallido social, cuando han dicho tantas veces no comprender las razones de la insatisfacción de los chilenos cuando éramos un país tan rico. Así que me parece que además el libro viene en un momento fantástico donde hay muchas personas que necesitan con urgencia entender por qué está pasando lo que está pasando. Agradezco de nuevo ese aporte que se hace, que espero, a la academia también. Y un momento que además a mí me parece que es muy cíclico. Yo le conté a Juan Gabriel cuando me invitó a presentar el libro de que estamos haciendo una segunda película, la segunda parte de los Chicago Boys, que ya estamos produciendo justo en este momento. La película se llama Rompiendo el ladrillo. La partió en inglés, se llama Breaking the Brick y la tradujimos como Rompiendo el ladrillo, considerando que no es solamente la ruptura del ladrillo, sino que esto está muy asociado a la Constitución que permitió que este ladrillo siguiera vigente, o la ideología del ladrillo siguiera vigente en Chile y en el mundo. Y sentimos que estamos en un momento en el cual esta Constitución está siendo desafiada, el ladrillo está siendo desafiado, el modelo está siendo desafiado, y en un ciclo que además coincide con los 50 años en que Friedman lanzó esta primera idea que quedó tan a fuego, impregnada en el capitalismo
no solo en Chile, sino que también en el mundo, que es la máxima de que el único o el mejor objetivo de las empresas es provocar o maximizar las utilidades de sus dueños. No sé si ustedes pudieron o tuvieron la oportunidad de leer ahora, el 13 de septiembre, New York Times publicó una serie de entrevistas porque se cumplieron 50 años desde la primera vez que Friedman publicó este ensayo en el New York Times, aseverando esto, que la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias. Es verdad que Friedman no lo decía desde el punto de vista de la avaricia o de la codicia que muchas veces invocó, como recuerda Enio ahora en muchas de sus enseñanzas, sino que lo decía por una discusión que había sobre si los CEO podían o no destinar recursos de las empresas a obras benéficas. Y Friedman dijo, no, el CEO tiene que velar porque los accionistas de esta empresa tengan utilidad. Pero esto, como los Chicago Boys serán simples, y como se tomó con mucha simpleza también en el mundo empresarial, permeó no solo en Chile, permeó a las políticas de Reagan, permeó a las políticas de Thatcher, permeó al capitalismo estadounidense y conformó lo que hoy llaman la supremacía de los accionistas de un capitalismo que terminó haciendo lo que fuera necesario con tal de generar estas utilidades. Esto también hoy está siendo cuestionado, no solo en Chile, en el mundo. Esos mismos días en Estados Unidos, en Nueva York, se publicó un video y una campaña tremenda que se llama Imperative 21, de un grupo de instituciones y de empresarios que llaman a terminar con esa máxima, llaman a buscar una nueva forma de hacer negocios, una nueva forma de desarrollo que vea que el bienestar no sea solo para algunos, sino que sea un bienestar compartido y que no sea a costa de la naturaleza, como ha sido hasta ahora el capitalismo basado en el extractivismo, sino que sea un desarrollo sustentable también. Así que me parece cíclico que el libro se publique en español, la lengua de Latinoamérica, y le agradezco a Juan Gabriel y espero que esta versión también me acompañe en la investigación para esta nueva película. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Le damos paso a Pato Fernández. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias Rafael y Juan Gabriel por la invitación y voy a partir comentando o sumándome en primer lugar a las palabras del rector y de la Carola respecto de que es un libro significativo y que no puede sino agradecerse. Es un libro además confiable, es un libro que está bien reporteado y que mira con amplitud el tema que trata. O sea, es un libro que más allá de cualquier intención o apreciación, lo que prima es la curiosidad y la voluntad por retratar algo como fue. Se deja leer bien, la investigación es acabada y yo diría que tiene otra cosa que le da vitalidad y es que se sabe meter en la pequeña historia para contar las grandes cosas. O sea, estamos ante un trabajo de tesis que al mismo tiempo es una crónica. Cuenta cómo se fue tejiendo íntimamente algo que tuvo dimensiones mayores, transformaciones mayores. Y ahí me atrevo a tomar la pregunta que hacía el rector: ¿por qué no se reconoció ante esta historia? ¿Por qué no se contó? Y yo diría que de parte de sus contradictores, porque es una historia muy grande y porque son los que ganaron la revolución. Si es que había querido hacer Salvador Allende, la verdadera transformación radical no fue él quien la hizo, sino que fueron estos señores. Y algo de eso en la lucha por ganar la revolución, que fue lo que marcó la historia de Occidente durante tanto tiempo, no es tan fácil, supongo yo, de reconocer. La gran transformación de Chile está de alguna manera explicada, la transformación económica, cultural de Chile está explicada en este libro. No digo la política porque parece ser otro baile. Es verdad, yo creo, como dice el rector, que aquí hay algo que se vuelve indisoluble con la dictadura, pero también podríamos decir lo contrario, porque hubo otras dictaduras que no tuvieron este devenir. Y sin ir más lejos, este libro aparece por primera vez el año 1989, cuando estaba
y todavía no comenzaba la democracia. Todavía había ido el muro de Berlín, pero acá no terminaba de terminarse del todo en mucho el sueño de la UP. Y la recuperación de la democracia fue para una parte de chilenos que con el tiempo se fue disolviendo de un fantasma y de una época idílica perdida. Y por lo tanto estábamos asumiendo, a ver, ese asumiendo es algo que aquí Juan Gabriel enfrenta al final del libro, que es una pregunta interesante, y es, yo iba a decir, estamos asumiendo estas nuevas condiciones culturales y asumiéndolas nosotros, ya no pudiendo culpar a otro de que nos la imponía, sino que de alguna manera la empezamos a habitar. Es verdad que aquí hay distintas lecturas hacia respecto de si se perpetuó en los gobiernos democráticos esta lógica neoliberal o no. Yo tengo la impresión de que en lo medular claramente sí, y lo contaría más bien allanándome incluso a algunas anécdotas contadas en el libro, como o bien a algo que es parte de su tesis central, que esto es la transferencia ideológica. Yo recuerdo mi niñez y primera juventud como muchos de sus momentos como la experiencia maravillada de recibir un producto norteamericano. La aparición de los sneakers, una calculadora Texas Instruments, cualquier cosa, eso que se llamaba importado, era algo norteamericano. Y no había nada más deseable en nuestras vidas que algo importado. Y ese importado parece que contenía los masticables y la calculadora, parece que llevaban adentro suyo algo de Chicago. Fue la aparición, por ejemplo, de lo desechable, la aparición de los envases desechables. Todo esto parece tener una lógica bastante íntima con el mercado y algo que se nos metió, yo creo, muy profundamente en la sangre y que durante un buen rato le generó incluso orgullo a los gobiernos concertacionistas, así existiera la voluntad de matizarlo, de agregarle un mayor sentido social, etc. Pero se llamó la dicha y la felicidad del crecimiento. Cuando a Chile se le llamaba el jaguar de América Latina, ningún gobernante de ese momento ponía cara triste, digamos. Más bien sacaba sonrisa. Había un éxito. Y le cambió la cara a Chile, como dicen los momios. Es verdad que esto le cambió la cara a Chile. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece interesante al día de hoy, viendo el libro de Juan Gabriel? Lo que me parece interesante es descubrir, o sea, es leerlo justamente en un momento en que la crónica pasa a ser un libro de historia. Estamos en un momento de cambio epocal muy profundo. Y yo no sé cuánto de esto caemos en la cuenta, pero esas grandes revoluciones del siglo XX, sin duda la más grande fue la socialista, pero tendríamos que decir que esta neoliberal viene a sustituirla, al menos en Chile, de manera muy poderosa. Dicho sea de paso, perdón, me quedé con una cosa en el tintero a propósito de estos progresos y de esta tecnología que es tan propia además de este éxito del capitalismo. No sé si solamente del neoliberal, pero del capitalismo. Yo que me pasé los últimos años en Cuba, una de las cosas, tratando de contar el fin de esa revolución, cuando dicho sea de paso, estaba pasando de Cuba a contar la venezolana y el fin de la venezolana y de la nicaragüense cuando vino el estallido social, que fue como que se impuso el final de la revolución de acá, pero después llegaremos a ese punto. En Cuba una de las cosas que me llamaba la atención era que como no había desarrollo tecnológico que nosotros habíamos conocido y entre comillas admirado, la gente se necesita más. O sea, en el desarrollo tecnológico hay algo que acompaña la autonomía y la capacidad de solucionarlo todo solo, que de alguna manera define muy bien esta
esta religión neoliberal. Cuando te basta con un horno microondas y no tienes que ir a cortar leña, cuando puedes pedir desde tu computador las compras y no tienes que encontrarte en una cola con otro, cuando las cosas funcionan por ti mismo y no requieren de la ayuda del vecino para que funcionen, parece que hay algo que funciona coherentemente también con este sistema. Ahora, creo que estamos, para retomar lo otro, en ese momento de cambio epocal en el que justamente esto que hablamos son historias. Y está lleno en la historia que cuenta Juan Gabriel de remembranza de lo que era la historia de la otra revolución. Grupos chicos que se reunían unos con otros y que desarrollaban, y el marxismo se iba por un lado con Kautsky, se iba con el otro, se iba para allá, y Marx hacía una revista y se peleaba con este, y se hacía amigo de este otro, y terminaba yéndose todo por un camino, etc. En la historia de la izquierda chilena, ni hablar, la de grupitos de iluminados que quisieron terminar de explicarse y constituirse la historia completa con esto. Hay algo acá, en este relato, que es el relato, yo creo, no solo del fin de la revolución neoliberal, sino que confluye en el mismo momento de lo que uno podría llamar el fin de las revoluciones. O sea, esas grandes visiones del siglo XX parecen haber llegado a su fin. Admira la simpleza. Ahora, estas dos revoluciones, es curioso, pero las dos tenían como corazón total la economía, y las dos pretendían ser economías científicas, y las dos pretendían estar dando con una verdad indiscutida y no con una solución final. Las dos parecen aplicar de alguna manera un mismo tipo de lógica. Es verdad que lógicas en guerra y con resultados antagónicos, pero bastante parecida. Para una había que terminar con el mercado y tenía que ser todo el Estado. Para la otra, curiosamente, tenía que ser todo el mercado y terminar con el Estado. Parece haber aquí una conversación que, vista en la distancia, se va a ir volviendo bastante maniquea y absurda, y que hoy día de pronto parece fuera de la ruta. Contaba que yo iba contando el fin de la revolución socialista en América Latina cuando apareció el estallido social. Y a mí me impresionó mucho ver que al día siguiente del estallido social, casi literal, las respuestas económicas que se daban el día antes desaparecieron. La fijación de la cuestión de fijar precios pasó a ser discutida, un montón de cosas que antes eran dogmas fueron terminando. Yo aprendí con la lectura de este libro montones de cosas de economía que no voy a saber repetir, pero se supone que un poco las aprendí, términos, etcétera. Pero creo que lo que este libro viene a ayudarnos también es a cerrar un periodo histórico para mirarlo con cierta distancia. Lo mira Juan Gabriel con mucha nitidez, precisión, etcétera, pero resulta que hoy día parece que ya el asunto no es solo entre monetaristas y keynesianos y qué sé yo, porque de repente parece que apareció la Internet y de repente las relaciones humanas se complejizaron y no son solo entre patrón y empleado, producción y consumo, en fin. Aquí parece que se enredó el pastel y vamos a tener que no solo darnos por contentos con las capacidades productivas o con la capacidad de enriquecimiento, sino también con la construcción de estabilidades. O sea, acá no va a bastar con ser más ricos para vivir tranquilamente. De hecho, se supone que el producto chileno se multiplicó por 5 en los últimos años y habrá que convenir que las calles de Santiago no están más tranquilas que nunca. ¿De qué se va a tratar esa etapa que sigue? Creo que es el mega reto del proceso constituyente. Creo que es el mega reto al final de estas historias que sirve mucho revisar, volver a mirar, aprender de ellas para ver cómo lo vamos a hacer ahora en medio de esta dispersión, de esta falta de ejes. Ya no nos sirve el socialismo para agarrarnos y está claro que tampoco nos sirve Milton Friedman. Entonces, el asunto es cómo remaremos en el futuro. Solo agradecer infinitamente esta lectura, Juan Gabriel, porque aprendí muchísimo. Contaste un gran cuento.
un cuento que será largo evaluar qué va a significar para Chile o qué significó. Significó el fin de una comunidad, pero significó también, de alguna manera, a la larga, después de mucho sufrimiento, salidas de pobreza. ¿Cómo se va a terminar de evaluar esto? No lo tengo claro, pero está clarísimo que no es la respuesta para el futuro. Se agradece mucho haber aprendido de esa respuesta del pasado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Terminamos con nuestro autor. Estamos muy agradecidos. Muy bien. Lo primero que debo decir es gracias. Un profundo sentimiento de gratitud hacia ustedes que han hecho posible esta discusión. Voy a partir por agradecer a Beatriz Zamorano y a Queleo Valdivia, porque para mí es muy importante estar aquí. Solo lamento que quizás la perspectiva en la que yo estoy sentado no muestra lo grande y lo bella que es esta librería y cómo está instalada en el corazón de Valdivia de una manera que debe seguir estando y que debe ayudar al cambio de esta ciudad, al cambio positivo. Así que quiero partir por eso. Quiero agradecer, por cierto, a la editorial, a Rafael, que tuvo una paciencia infinita para avanzar con tranquilidad, con seguridad y permitir que este libro volviera a publicarse. Me resulta profundamente una razón de gratitud el ver este libro hoy día en librerías y saber que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, que fue una aspiración de mucho tiempo que se publicara ahí. Así que muchas gracias, Rafael. Y por cierto, agradezco en primer lugar al rector, que me honra su presencia, su amistad, el interés que él mostró por este libro desde hace mucho tiempo. Creo decir que yo supe de su opinión de este libro antes de conocernos, así que la verdad es que me resultó muy bueno, muy agradable, y estoy muy agradecido de que él haya podido participar hoy día y de lo que ha dicho. Lo mismo quiero agradecer a Carola, con la cual conversé mucho cuando hizo la película, y me pareció una película que mostraba el corazón del problema. Es una película muy inteligente, y creo que en su reflexión desde el punto de vista periodístico hay una reflexión que es muy útil para poder continuar precisamente el relato, que es lo que está haciendo ahora. Me alegro enormemente de su proyecto. Y a Pato Fernández, yo sabía de que sus reflexiones me iban a hacer pensar mucho y que iba a decir aquellas cosas que eran puntudas y que en definitiva tenían la posibilidad de poner en cuestión una historia que es muy complicada y que yo tuve muchas vueltas mientras la hacía, debo confesar. A veces me movía a la admiración por la capacidad infinita de acción y de ambición de poder de este grupo de personas, y de audacia. Debo decir de que es de los grupos en Chile que no vaciló en usar la fuerza y que pensó que su revolución tenía que ser armada, porque no veía ninguna otra posibilidad de hacer esto en paz. Por lo tanto, no estamos hablando de algo distinto a nuestra generación de los 60. Hay ahí un paralelo que es extraordinariamente interesante. Quiero, sin embargo, decir algunas cosas sobre el libro y sobre mi manera de mirar el libro. Cuando Orlando Letelier escribió un artículo en The Nation en el año 76, yo trabajaba con él. Su artículo sobre el neoliberalismo es un artículo muy importante porque lo hizo con Michael Moffitt, lo trabajó en la pieza donde yo estaba, al lado de mi oficina, y yo participé en algunas discusiones, pero debo confesar que, viniendo de un mundo en el cual la teoría política y las relaciones internacionales eran el tema, para mí hubo algo desconocido y de alguna manera difícil de entender en la discusión que ellos tenían, que era básicamente que la transformación que se estaba operando en Chile no se podía operar sino con fuerza y con la fuerza. Y ese artículo causó mucho escándalo. De hecho, el artículo fue contestado por Milton Friedman con indignación, diciendo de que aquí se estaba distorsionando de una manera brutal lo que él quería hacer o lo que él había enseñado en la Universidad de Chicago a estos alumnos. Después del asesinato de Letelier, yo volví a ese artículo y volví a leer lo que había escrito, y me di cuenta que estaba tocando un punto muy esencial, personal para mí. En realidad,
esta transformación que se estaba operando en Chile estaba usando los conceptos de una manera tal que yo no los reconocía. No reconocía qué quería decir libertad, no reconocía qué quería decir participación, no reconocía qué quería decir economía ni sociedad. Había una transformación brutal, era realmente un proceso revolucionario a pesar de que no estaba siendo proclamado como tal. Y por lo tanto fue esta perplejidad ante la manera de pensar de este grupo de gente y la forma como argumentaban lo que estaban haciendo lo que me llevó a tratar de entender de dónde venía esto. Porque yo, que venía de una familia política y que había estado involucrado en política desde niño, nunca había escuchado a alguien pensar de esa manera. Tampoco lo había encontrado en la derecha chilena, que tampoco me era tan distante. No había ese pensamiento. ¿De dónde salió esto? Esa sensación me llevó a investigar Chicago y a comprender mejor esto. Y ahí me encontré con algo que la Carola decía con con algún humor, que es el tema de la música. Esta música que es una música reservada y privada para un grupo de individuos que son los únicos capaces de escucharla. Esta música que hace que aquellos que no somos economistas no pudiéramos entender y por lo tanto no podíamos entrar en la lógica de lo que estaban haciendo. Esta música que mantuvo a militares fuera de la lógica del gobierno militar. Yo estuve con generales y me tocó entrevistar a generales del equipo asesor de Pinochet que contaban cómo en las discusiones sobre la política económica del régimen y del gobierno eran descartados por ignorantes y por inútiles porque no entendían lo que se estaba hablando. Entonces, esa sensación que la economía era una ciencia que estaba reservada para un grupo de personas que tenían la capacidad de entenderla, y que en la medida en que otro que entraba, incluso si usaba las mismas palabras, no podía tener razón en su argumentación porque no conocía la música, es un fenómeno de sectarismo y de teología que se impuso en Chile de una manera como en ninguna otra parte. En ninguna otra parte. Porque además no tuvo rechazo, porque nunca fue expuesto antes. O bien, si lo tuvo, está la anécdota famosa de cuando Jorge Alessandri, después de escuchar al grupo, cuando se le ofrece como equipo de campaña para su política económica, dice, por favor no me traigan nunca más a este grupo de locos. Bueno, es algo parecido a lo que le pasó a Barry Goldwater, que planteó lo mismo en una campaña contra Johnson en los años 60 y ganó solo 6 estados de los Estados Unidos por cuanto le dijeron que eso era absolutamente imposible de aceptar. O luego Heath, el candidato a primer ministro británico, que trató de cambiar a su partido conservador en Inglaterra con ideas similares, algo así como en los 70, y le dijeron lo mismo, que lo que estaba planteando era una cosa absolutamente imposible de aplicar en democracia. Solo Thatcher llegó más tarde, y se demoró algunos años, debo decir. Se demoró hasta el 77, 78 en comenzar a aplicar de manera más brutal las privatizaciones y a enfrentar al mundo sindical y a destruir el mundo sindical británico para enfrentar a la socialdemocracia británica. Entonces, hay ahí varias cosas. En primer lugar, esta especie de celeridad ideológica e integrismo ideológico que tiene un grupo en Chile para recoger este pensamiento y para aplicarlo. La conciencia absoluta de que ese pensamiento solo podía ser aplicado mediante la dictadura y mediante una imposición autoritaria. Y la percepción de que el resto de la ciudadanía no podía participar en el debate de lo que estaban haciendo por cuanto eso era ciencia. Y no tenían ellos la capacidad para inmiscuirse en la lógica de los profesionales y de los científicos en este cuadro. Ahora, lo curioso es que esta discusión reflejaba un debate que tenía 70 años y en el cual participó gente como Popper, von Mises, Hayek, es decir, un grupo de austríacos que estaba enfrentando a la socialdemocracia en Europa porque pensaban que la socialdemocracia iba fatalmente a conducir a regímenes autoritarios. Vale decir, era una discusión muy antigua, era una discusión contra Keynes. Y por lo tanto, que esa discusión se haya metido en Chile y haya operado en Chile antes que en los países europeos y en Estados Unidos es un fenómeno digno de reflexión. Y tiene que ver con la forma como se dio la relación con Estados Unidos y la manera como Estados Unidos en la Guerra Fría pensó que debía cambiar un país como Chile. Por lo tanto, las facetas y las miradas que hay sobre el libro creo que son distintas y creo que admiten una cantidad de corredores y de visiones que no necesariamente son coincidentes en el tiempo. Se van encontrando
y van construyendo esta realidad. A mí me ha impresionado mucho cómo detrás de este proceso había un concepto de inevitabilidad, que el rector trató muy bien al citar a nuestro gran rector, al mencionar el tema de la naturaleza humana como algo que está inscrito y por lo tanto no puede ser modificado. Es curioso porque no todos los economistas pensaban eso. Yo me encontré hace algunos días atrás con una cita de Keynes en un artículo que se llama, curiosamente, Las posibilidades económicas de nuestros nietos, donde hace la predicción que en algún momento la manera de mirar la economía va a cambiar. Y dice, la economía nos ha obligado a fingir para nosotros mismos y para todos los demás que lo justo es malo y lo malo es justo, porque lo malo es útil y lo justo no lo es. Esa visión hace que la avaricia, la usura y la cautela sean vicios indispensables, algo que no podemos evitar y que nos lleva a sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos a la luz del día, dice Keynes. Quizás, dice, en el futuro, nuestros nietos, por eso escribió el artículo sobre los nietos, podrían por fin entender que lo bueno es siempre mejor que lo útil. Y esa concepción muestra que no todos los economistas pensaban así, que no era necesario caer en una lógica como la que se nos impuso en Chile. Creo que ese tipo de reflexiones son las que hoy día están surgiendo y han brotado en la calle, por eso que en el prólogo del libro intento reflexionar sobre el tema del estallido y la manera como este fenómeno muestra una manera distinta o trata de plantearse una manera distinta de mirar la vida, no solamente de mirar la economía y de mirar la sociedad que construimos todos durante los últimos 30 años. Yo no puedo estar más de acuerdo con Patricio, lo digo también en el prólogo, que el fenómeno del fin de la Guerra Fría hizo nacer a estos dos hermanos que terminaron contraponiéndose, el hermano democrático liberal y el hermano del mercado. Y el mercado terminó socavando y destruyendo la capacidad de quienes empujaban la democracia y declarándola en definitiva inhábil para resolver los problemas de fondo que tenían los ciudadanos y que tenía la humanidad. Por lo tanto, la historia de los Chicago no termina, bien lo ha dicho Patricio. Es una historia que se sigue desarrollando porque el pensamiento está ahí y aquí estamos haciendo al fin y al cabo no una historia de un grupo de personas, sino que más que eso, un estudio de ideas y de la manera como las ideas evolucionan en la historia y cómo marcan el curso de la sociedad y de los países. Les agradezco mucho realmente por la posibilidad de haber estado con ustedes en esta tarde y tener esta cantidad de libros que están tan bien editados y comenzar de nuevo una discusión que había yo dejado de lado un poco, pero que ahora me va a llevar a tener de nuevo el debate sobre si soy capaz de usar las notas y también de entender la música. Muchas gracias a todos.